Cuando Roberto Méndez le dio refugio en su humilde choza de adobe a un hombre herido que encontró tirado en el camino de terracería aquella noche de tormenta en las montañas de Michoacán, jamás imaginó que acababa de salvarle la vida al criminal más peligroso de México. Y cuando 3 días después curó sus heridas con remedios caseros y lo ayudó a escapar antes de que llegaran los militares, tampoco sabía que ese favor lo marcaría para siempre. Lo que este campesino de 28 años no podía imaginar es que 6 años después ese mismo hombre regresaría a buscarlo, y esta vez no sería para agradecerle. Y antes de continuar, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando. México, Estados Unidos, Colombia, España. Déjenlo en los comentarios. La noche del 23 de marzo del 2013, Roberto Méndez regresaba caminando a su casa después de trabajar todo el día en el campo de don Esteban Rojas, un terrateniente que le pagaba 150 pesos por jornada. Roberto tenía 28 años, la piel morena curtida por el sol, manos callosas de trabajar la tierra desde niño y una espalda encorvada por cargar costales de maíz. Era delgado, casi desnutrido, de estatura baja, con ojos café profundos. Usaba guaraches desgastados, pantalón de mezclilla remendado y camisa de manta. Vivía en una pequeña comunidad de apenas 20 familias en las montañas de Michoacán, un lugar tan olvidado que ni siquiera tenía nombre oficial. La gente lo llamaba simplemente El Rincón. No había electricidad, no había agua potable, no había caminos pavimentados. Solo casas de adobe con techos de lámina, milpas donde la tierra daba lo justo para sobrevivir, y un silencio que solo rompían los grillos y el viento entre los pinos. Roberto vivía con su esposa Lucía de 26 años y sus 2 hijos, Carlitos de 6 y la pequeña Ana de 3. Su casa era de 2 cuartos, uno donde dormían todos en petates sobre el piso de tierra y otro que servía de cocina con fogón de leña. No tenían refrigerador, no tenían televisión, apenas tenían lo necesario para comer cada día. Roberto trabajaba de sol a sol en los campos de otros. Lucía vendía tortillas hechas a mano en el pueblo más cercano, a 2 horas caminando. Esa noche había llovido todo el día, una tormenta fuerte que convirtió los caminos en ríos de lodo. Roberto caminaba empapado con la única linterna que tenían, que ya casi no daba luz. Eran las 9 de la noche y la oscuridad en las montañas era total. Solo el sonido de la lluvia golpeando las hojas y el lodo succionando sus guaraches con cada paso. Estaba a medio kilómetro de su casa cuando escuchó algo extraño. Un gemido, un sonido humano entre los arbustos al lado del camino. Roberto se detuvo, apuntó su linterna hacia donde venía el sonido. Ahí, tirado boca abajo en el lodo, medio cubierto por ramas, estaba un hombre. Roberto se acercó cautelosamente. El hombre estaba consciente, pero apenas. Tenía sangre en la camisa, sangre que la lluvia intentaba lavar pero que seguía brotando. Sus ojos estaban abiertos, mirando a Roberto con dolor y algo más, algo que años después reconocería como peligro puro. «Ayúdame», murmuró el hombre con voz ronca. Roberto dudó por un segundo. En las montañas de Michoacán, en el 2013, encontrar a un hombre herido en medio de la noche no era algo inusual. La zona estaba en plena guerra entre cárteles. Los templarios controlaban la región con mano de hierro. Había balaceras, había enfrentamientos con el ejército, había cuerpos que aparecían en los caminos. La gente había aprendido a no preguntar, a no involucrarse, a fingir que no veían nada. Pero Roberto no era así. Su padre le había enseñado que un hombre de bien ayuda al prójimo sin importar quién sea. «La vida es dura para todos, mijo», le decía su padre antes de morir.
pero eso no es excusa para perder la humanidad. Roberto se arrodilló junto al hombre. —¿Qué le pasó, señor? —Me dispararon —dijo el hombre entre dientes—. Necesito esconderme. Vienen por mí. Roberto miró hacia ambos lados del camino. La lluvia seguía cayendo fuerte. No se veía a nadie, no se escuchaba nada más que la tormenta. —¿Puede caminar? —No lo sé. Ayúdame a levantarme. Roberto puso el brazo del hombre sobre sus hombros y lo ayudó a ponerse de pie. El hombre era más alto que él, más pesado, más fuerte a pesar de estar herido. Roberto sintió el peso contra su cuerpo delgado. Caminaron lentamente por el camino enlodado. Cada paso era una agonía para el hombre herido, que apretaba los dientes para no gritar. Roberto lo sostenía con toda su fuerza, sintiendo la sangre caliente del desconocido empapar su camisa. Tardaron 20 minutos en recorrer medio kilómetro. Cuando finalmente llegaron a la choza de Roberto, Lucía estaba esperando junto a la puerta con una vela encendida. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio a su esposo llegar con un desconocido ensangrentado. —Roberto, ¿qué hiciste? —Lo encontré en el camino. Está herido. Necesita ayuda. Lucía miró al hombre herido, luego a su esposo. Conocía esa mirada en Roberto. Era la misma mirada que tenía cuando recogía perros callejeros heridos, cuando ayudaba a los vecinos aunque ellos no tuvieran con qué pagar. Su esposo tenía un corazón demasiado grande para este mundo cruel. —Mételo —dijo finalmente. Entre los dos acostaron al hombre en el único petate disponible, el que usaban Roberto y Lucía. Los niños dormían en el otro cuarto, ajenos a lo que estaba pasando. Roberto encendió más velas. Con la luz pudo ver mejor al hombre. Tenía unos 45 años, cara ancha, bigote, piel morena. Su ropa era buena, cara, no era ropa de campesino. Llevaba botas de piel que costaban más que todo lo que Roberto ganaba en un mes. Y tenía 2 heridas de bala. Una en el costado izquierdo, otra en el hombro. —Necesito sacarle las balas —dijo Lucía con voz firme. Ella había aprendido curanderismo de su abuela. Había atendido heridas antes, aunque nunca heridas de bala. —¿Tienes con qué? —preguntó el hombre mirándola fijamente. —Tengo agujas, hilo, alcohol de caña y plantas medicinales. El hombre asintió. —Hazlo, pero rápido. No tenemos mucho tiempo. —¿Tiempo para qué? —preguntó Roberto. El hombre lo miró con esos ojos que parecían calcular, medir, decidir cuánto podía confiar. —Vienen por mí, soldados, federales, toda esa gente. Si me encuentran aquí, los van a matar a ustedes también por ayudarme. Roberto sintió que el estómago se le revolvía. —¿Quién es usted? El hombre sonrió levemente a pesar del dolor. —Es mejor que no lo sepas, muchacho. Solo sabe que si me ayudas esta noche, nunca lo voy a olvidar. Lucía ya estaba hirviendo agua en una olla sobre el fogón. Sacó una botella de alcohol de caña que guardaban para emergencias. Puso las agujas en el agua hirviendo para esterilizarlas. Sus manos temblaban, pero su rostro estaba sereno. Había visto nacer a la mitad de los niños del rincón. Había cerrado los ojos de 3 ancianos que murieron sin doctor. Sabía lo que tenía que hacer. —Esto va a doler —le dijo al hombre—. He sentido cosas peores. Lucía comenzó a trabajar. Cortó la camisa del hombre con unas tijeras viejas. Las heridas eran feas, profundas. La del costado había entrado limpia, pero la del hombro tenía la bala todavía adentro. Lucía vertió alcohol sobre las heridas. El hombre apretó los dientes. Los músculos de su mandíbula se marcaron, pero no gritó. Ni un sonido. Roberto sostenía las velas para que Lucía pudiera ver. Observaba fascinado y horrorizado cómo su esposa metía los dedos en la herida del hombro, buscando la bala.
El hombre sudaba copiosamente. Gotas gruesas corrían por su frente, pero seguía sin gritar. «La tengo», dijo Lucía finalmente. Sacó una bala deformada, del tamaño de su dedo meñique. La dejó caer en un plato de barro, donde hizo un sonido metálico. Luego limpió la herida con más alcohol. Aplicó una pasta hecha de hierbas que su abuela le había enseñado a preparar y comenzó a coser. Sus puntadas eran irregulares pero efectivas. Cuando terminó con ambas heridas, el hombre estaba pálido, exhausto, pero consciente. «Gracias», dijo con voz débil. «Tienes buenas manos». Lucía no respondió. Solo lo cubrió con una cobija vieja y se fue a lavar las manos ensangrentadas. Roberto se quedó sentado junto al hombre. Afuera la tormenta seguía rugiendo. «¿De verdad vienen soldados?», preguntó Roberto. «Sí. Estuvieron persiguiéndome por 3 días. Me alcanzaron esta tarde en un rancho a 5 kilómetros de aquí. Logré escapar, pero me dieron 2 veces». «¿Qué hizo usted para que lo persigan así?». El hombre lo miró largamente. «Hice muchas cosas, muchacho. Algunas buenas, la mayoría malas. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que si me atrapan me van a matar. No me van a llevar a juicio, no me van a meter a la cárcel. Me van a ejecutar en el acto». Roberto tragó saliva. Sabía que eso significaba una sola cosa. «¿Usted es de los que mandan?». No era una pregunta, era una afirmación. El hombre no negó ni afirmó, solo cerró los ojos. «Necesito quedarme aquí 2 o 3 días, solo hasta que me recupere un poco. Luego me voy y nunca más me vuelven a ver». «¿Y si lo encuentran aquí?». «Entonces rezan para que los maten rápido». La forma casual en que lo dijo heló la sangre de Roberto. Este hombre no estaba bromeando, no estaba exagerando. Estaba diciendo la verdad pura y simple. Si los soldados lo encontraban aquí, toda la familia de Roberto moriría. «¿Por qué no lo llevamos al pueblo? Allá hay un doctor», sugirió Roberto. El hombre abrió los ojos. «Si voy al pueblo, me delatan en 5 minutos. Aquí, en este lugar olvidado de Dios, nadie sabe que existo. Es mi única oportunidad». Roberto miró a Lucía, que estaba recostando a los niños, que se habían despertado con el movimiento. Ella le devolvió la mirada. En sus ojos había miedo, pero también resignación. Ambos sabían que ya era demasiado tarde para echarse atrás. Ya habían cruzado la línea al traer al hombre a su casa, al curar sus heridas. «Está bien», dijo Roberto finalmente. «Se puede quedar, pero solo 3 días». «3 días», confirmó el hombre. «Nada más». Esa noche, Roberto y Lucía durmieron en el suelo de la cocina sobre un sarape viejo. No durmieron realmente. Pasaron las horas escuchando la lluvia, escuchando la respiración pesada del hombre herido en el cuarto de al lado, escuchando cada ruido afuera que podía ser soldados viniendo por ellos. Al amanecer, Carlitos y Ana despertaron y salieron de su cuarto. Se quedaron mirando al hombre extraño que dormía en el petate de sus padres. «¿Quién es él?», preguntó Carlitos con curiosidad de niño. «Es un amigo de papá que tuvo un accidente», explicó Roberto. «Está enfermo y se va a quedar unos días». Ana, más pequeña e inocente, se acercó al hombre. Lo miraba con esos ojos grandes de niña. El hombre abrió los ojos, vio a la pequeña parada junto a él. Por un momento su rostro duro se suavizó. «Hola», dijo Ana con una sonrisa. «Hola, pequeña», respondió el hombre. Su voz ya no sonaba tan ronca. «¿Te duele?», preguntó señalando las vendas. «Sí, pero ya va a pasar. Mi mami dice que los besos curan». La inocencia de la niña hizo algo extraño en el rostro del hombre. Sus ojos se humedecieron ligeramente. «Tu mami tiene razón». Ana se acercó más y le dio un beso en la frente. «Ya vas a estar bien». El hombre no dijo nada.
Solo asintió. Roberto tomó a sus hijos de las manos. «Vámonos, déjenlo descansar». Salieron de la choza. Roberto tenía que ir a trabajar, aunque no había dormido nada. La vida no se detenía porque tuviera un criminal herido en su casa. «Ten cuidado», le dijo Lucía. «Si ves soldados, si ves algo raro, no vengas directo a la casa. Da la vuelta por el cerro». Roberto asintió. Se puso su sombrero de palma y comenzó a caminar hacia los campos de don Esteban. Durante todo el día trabajó con la mente en otro lugar. Cada vez que veía polvo en el camino, cada vez que escuchaba un motor a lo lejos, su corazón se aceleraba, pero no pasó nada. El día transcurrió normal. Cuando regresó en la tarde, el hombre estaba despierto, sentado contra la pared. Se veía mejor. El color había regresado a su cara. «¿Cómo se siente?», preguntó Roberto. «Mejor. Tu esposa sabe lo que hace». Lucía estaba preparando frijoles y tortillas para la cena. «Tiene que comer para recuperar fuerzas», dijo ella sin mirarlo. Cenaron juntos. Era extraño. Un criminal peligroso compartiendo la pobre cena de una familia campesina. Frijoles, tortillas, un poco de queso ranchero, agua de Jamaica hecha con poca azúcar, porque no tenían dinero para más. El hombre comía despacio, saboreando cada bocado como si fuera la mejor comida del mundo. «Hace mucho que no comía algo hecho con amor», dijo de repente. Roberto y Lucía lo miraron sorprendidos. «La comida que comes cuando tienes poder no sabe a nada. Esto», señaló su plato, «esto sabe a hogar». Nadie dijo nada más. El segundo día transcurrió igual. Roberto fue a trabajar. Lucía se quedó en casa cuidando al hombre y a los niños. El hombre podía moverse mejor ahora. Se sentaba afuera de la choza, cuando no había nadie cerca, mirando las montañas, fumando cigarros que sacaba de una cajetilla aplastada en su bolsillo. Por la tarde llegó el susto. Lucía estaba lavando ropa en una tina, cuando escuchó el sonido inconfundible de camionetas acercándose. Miró hacia el camino y vio 3 vehículos militares subiendo la terracería. Su corazón casi se detiene. «¡Métase!», le gritó al hombre. Él reaccionó inmediatamente. Entró a la choza y se escondió debajo de unas cobijas viejas en un rincón oscuro. Lucía tomó a sus hijos y salió a recibir a los soldados con las manos temblando, pero tratando de verse normal. Las camionetas se detuvieron frente a su casa. Bajaron 8 soldados con armas largas. Un teniente se acercó a Lucía. «Buenas tardes, señora. Estamos buscando a un hombre herido, un criminal. ¿Ha visto algo sospechoso por aquí?». Lucía negó con la cabeza. «No, señor. Aquí no pasa nada. Estamos muy alejados». El teniente miró alrededor. Su mirada se detuvo en la choza de adobe. «¿Puedo revisar su casa?». El alma de Lucía se cayó a sus pies. Si revisaban, lo encontrarían. Si lo encontraban, los matarían a todos. «Claro que sí, señor», dijo con voz temblorosa. «Pero está muy sucia. No he tenido tiempo de limpiar». El teniente comenzó a caminar hacia la puerta. Lucía sintió que iba a desmayarse. Ana, su hija de 3 años, comenzó a llorar de repente. «¡Mami!», gritó. Lucía la cargó rápidamente. «Ya, mi amor, no pasa nada». El llanto de la niña se hizo más fuerte. El teniente se detuvo. Volteó a ver a la pequeña llorando en brazos de su madre. Algo en su rostro cambió. Tal vez pensó en sus propios hijos. Tal vez simplemente decidió que una familia campesina tan pobre no representaba amenaza. «No se preocupe, señora», dijo finalmente. «No vamos a molestarla. Si ve algo raro, cualquier cosa, cualquier persona que no conozca, avise en el pueblo. Hay una recompensa de 100.000 pesos por información». 100.000 pesos. Era una fortuna para gente como ellos, más dinero del que verían en toda su vida.
Sí, señor. Si veo algo, aviso. Los soldados volvieron a sus camionetas y se fueron. Lucía esperó hasta que el polvo de los vehículos desapareció completamente antes de entrar a la choza. El hombre seguía escondido debajo de las cobijas. Cuando salió, su rostro estaba pálido otra vez. «Esa niña me salvó la vida», dijo. El llanto la distrajo. Lucía lo miró fijamente. 100.000 pesos están ofreciendo por usted. El hombre asintió lentamente. Lo sé. Eso es más dinero del que mi familia verá en toda la vida. Podríamos comprar tierra. Podríamos darles educación a nuestros hijos. Podríamos tener una vida mejor. Lo sé, repitió el hombre. Hubo un silencio largo. Finalmente Lucía suspiró. Pero nosotros no somos de esos. Mi esposo y yo no vendemos a la gente, ni por 100.000 pesos ni por 1.000.000. El hombre la miró con algo parecido al respeto. Eres una mujer de honor. Soy una mujer que tiene que poder verse en el espejo. Cuando Roberto llegó esa noche, Lucía le contó lo de los soldados. Roberto se quedó callado mucho tiempo. 100.000 pesos, dijo finalmente. Sí, podríamos cambiar nuestra vida. Sí, pero no lo vamos a hacer. No, no lo vamos a hacer. Se miraron y ambos supieron que habían tomado la decisión correcta, aunque fuera la decisión más difícil. El tercer día, el hombre ya podía caminar sin ayuda. Sus heridas estaban sanando sorprendentemente rápido. Por la mañana, mientras Roberto preparaba café de olla, el hombre se sentó junto a él. «Hoy me voy», dijo. «Ya ha pasado el tiempo que acordamos y ya puedo moverme». Roberto sintió una mezcla de alivio y curiosidad. «¿A dónde va a ir?» «Es mejor que no lo sepas, muchacho. Entre menos sepas de mí, más seguro estarás». El hombre sacó de su bota un fajo de billetes. Roberto nunca había visto tanto dinero junto. Eran billetes de 500 y 1.000 pesos, enrollados y amarrados con una liga. «Toma», dijo extendiéndole el dinero, «por todo lo que hicieron». Roberto miró el dinero, pero no lo tomó. «No puedo aceptar eso, señor». «¿Por qué no?» «Porque no lo ayudamos por dinero. Lo ayudamos porque era lo correcto». El hombre sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Roberto le veía. «Por eso exactamente es que te lo quiero dar, porque sé que no lo hiciste por dinero. Eso te hace diferente». «De verdad, señor, no puedo». El hombre dejó el dinero sobre la mesa de madera. «No es una opción, Roberto. Es un hecho. Ese dinero es tuyo. Úsalo para tus hijos, para tu esposa, para ti. Cómprate unos zapatos, nuevos al menos». Señaló los guaraches destrozados de Roberto. «Úsalo bien». Lucía entró a la cocina en ese momento. Vio el dinero sobre la mesa y se quedó congelada. «¿Cuánto es?», preguntó con voz débil. 50.000 pesos, respondió el hombre. Lucía se llevó las manos a la boca. Era una fortuna. Más de lo que Roberto ganaría en 2 años de trabajo. «No podemos aceptarlo», dijo ella. «Ya está aceptado», respondió el hombre con tono que no admitía discusión. «Ustedes me salvaron la vida. Esa vida vale mucho más que 50.000 pesos». Sacó entonces una tarjeta blanca de su bolsillo. No tenía nada escrito, excepto un número de teléfono garabateado con pluma. «Si algún día, necesitan ayuda, cualquier tipo de ayuda, llamen a este número, digan que conocen a Nemesio, solo eso, Nemesio». Roberto tomó la tarjeta. «¿Nemesio?» «Así me dicen, no necesitas saber más». El hombre se puso de pie con algo de dificultad. Se acercó al cuarto donde dormían los niños. Carlitos y Ana seguían durmiendo. Los miró en silencio durante un largo momento. «Cuiden bien a esos niños», dijo sin voltear. «Son lo único bueno que queda en este mundo de mierda». Se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Afuera ya estaba amaneciendo.
Los primeros rayos de sol iluminaban las montañas. Gracias por todo, de verdad. Cuídese, señor Nemesio, dijo Roberto. El hombre comenzó a caminar por el camino de terracería. Roberto y Lucía lo vieron alejarse hasta que desapareció entre los árboles. ¿Quién crees que era?, preguntó Lucía. No lo sé, pero alguien muy importante, alguien muy peligroso. Lucía miró el dinero sobre la mesa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Roberto lo pensó un momento. Vamos a usarlo bien, como él dijo, para los niños, para ti, para darnos una vida un poco mejor. Guardaron el dinero en un bote de café enterrado debajo del fogón. No le dijeron a nadie. Durante los siguientes meses, usaron ese dinero con cuidado. Compraron zapatos nuevos para los niños. Compraron medicinas para la tos de Ana. Roberto compró herramientas para trabajar mejor. Lucía compró una máquina de tortillas de segunda mano que le permitió hacer más tortillas en menos tiempo. Poco a poco, su vida mejoró. No eran ricos, pero ya no pasaban hambre. Ya no tenían que preocuparse tanto por cada peso. Y la tarjeta con el número de teléfono se quedó guardada en la Biblia de Lucía, olvidada, como un recuerdo de aquellos 3 días extraños de marzo del 2013. Los años pasaron. La vida de Roberto y su familia siguió su curso normal. El dinero que Nemesio les había dejado se terminó eventualmente, pero les había dado un respiro que nunca olvidarían. Carlitos entró a la primaria. Ana creció sana y fuerte. Roberto seguía trabajando en los campos, pero ahora tenía mejores herramientas y podía hacer más en menos tiempo. Lucía expandió su negocio de tortillas. Consiguió 2 clientes más en el pueblo, pequeñas, fondas que le compraban tortillas todos los días. No era mucho, pero era suficiente para vivir con dignidad. Pasaron 6 años. Roberto ya tenía 34. Su espalda dolía más ahora. Sus manos tenían más callos. Su rostro tenía más arrugas. Pero seguía siendo el mismo hombre de buen corazón que había recogido a un desconocido herido aquella noche de tormenta. Nunca volvieron a saber de Nemesio. La tarjeta seguía en la Biblia, amarillenta, olvidada. Roberto a veces pensaba en aquel hombre. Se preguntaba si seguiría vivo, si lo habrían capturado, si estaría bien. Pero eran pensamientos fugaces. Tenía demasiadas preocupaciones reales como para pensar en fantasmas del pasado. Hasta que una tarde de septiembre del 2019, mientras Roberto trabajaba limpiando el terreno de don Esteban, vio algo que le heló la sangre. 3 camionetas negras, nuevas, con vidrios polarizados, subían por el camino de terracería hacia el rincón. En esa zona, camionetas así solo significaban una cosa: narcos. Roberto dejó su machete y comenzó a caminar rápido hacia su casa. Su mente corría. ¿Qué querían? ¿A quién buscaban? El rincón era un lugar tan pobre, tan insignificante. No había nada de valor ahí. No tenía sentido que gente con ese tipo de vehículos subiera hasta allá. Cuando llegó a su casa, las camionetas ya estaban estacionadas afuera. Había hombres armados alrededor. 8, tal vez 10. Todos jóvenes, todos con rifles de asalto. Roberto sintió que las piernas le flaqueaban. Su primer pensamiento fue para Lucía y los niños. Si algo les pasaba, si algo les hacían, él moriría ahí mismo. Se acercó caminando despacio con las manos visibles. «¿Qué quieren?», preguntó tratando de mantener la voz firme. Uno de los hombres armados, el más alto, se acercó. «¿Tú eres Roberto Méndez?» «Sí. ¿Qué quieren con mi familia?» El hombre no respondió. Solo habló por un radio. «¿Ya llegó?» «Sí, es él». Hubo estática, una voz que Roberto no pudo entender. Luego el hombre señaló hacia una de las camionetas. «El jefe quiere hablar contigo».
La puerta trasera de la camioneta del centro se abrió. Salió un hombre de unos 51 años, bien vestido. Pantalón de vestir negro, camisa blanca, botas de piel, lentes oscuros. Tenía algo familiar en él, su forma de caminar, su porte. Cuando se quitó los lentes, Roberto sintió que el corazón se le detenía. Era él, era Nemesio, pero no era el hombre herido y vulnerable de 6 años atrás. Este era un hombre de poder. Se notaba en cada paso, en cada gesto, en la forma en que todos los hombres armados lo miraban con respeto, mezclado con miedo. «Roberto», dijo Nemesio con una sonrisa, «¿te acuerdas de mí?» «Señor Nemesio, claro que me acuerdo. Han pasado 6 años, 6 años largos». Nemesio miró alrededor. «Veo que sigues viviendo aquí, en la misma casa, en la misma pobreza». Roberto no supo qué responder a eso. «El dinero que te dejé, ¿qué hiciste con él?» «Lo usamos bien, señor, como usted dijo, para los niños, para mi esposa. Se acabó hace como 4 años». Nemesio asintió. «Me lo imaginé. 50.000 pesos no duran mucho cuando tienes familia». En ese momento salió Lucía de la casa. Se quedó paralizada al ver a todos los hombres armados. Sus ojos se movieron de uno a otro hasta que finalmente se detuvieron en Nemesio. Lo reconoció inmediatamente. «Señora Lucía», saludó Nemesio quitándose el sombrero en un gesto de respeto. «Usted me salvó la vida con esas manos». Lucía no dijo nada. Solo abrazó a sus hijos, que habían salido detrás de ella. Carlitos ahora tenía 12 años, Ana 9. «No vengo a hacerles daño», dijo Nemesio, leyendo el terror en los ojos de Lucía. «Vengo a pagar mi deuda». Roberto sintió un nudo en el estómago. En 6 años había aprendido más sobre el mundo del narcotráfico. Ahora sabía quién era Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco, Nueva Generación, el hombre más buscado de México después de la captura del Chapo. Y ese hombre estaba parado en su humilde patio de tierra. «No nos debe nada, señor», dijo Roberto con voz temblorosa. «Ya nos pagó hace años». 50.000 pesos no pagan una vida, Roberto. Y ustedes me salvaron cuando nadie más lo habría hecho. Cuando había 100.000 pesos de recompensa por mí y ustedes no dijeron nada. Nemesio hizo una seña y uno de sus hombres se acercó con una maleta. La abrió frente a Roberto. Estaba llena de dinero, fajos y fajos de billetes. «Hay 2 millones de pesos ahí», dijo Nemesio. Roberto sintió que el mundo giraba. 2 millones de pesos. Era una cantidad que no podía ni imaginar. «No puedo aceptar eso, señor». «Claro que puedes, y lo vas a hacer». «Señor, con todo respeto, ese dinero trae problemas. La gente va a preguntar de dónde salió. Van a sospechar». Nemesio sonrió. «Tienes razón. Por eso no te voy a dar el dinero así nada más. Te voy a dar algo mejor». Hizo otra seña. Otro de sus hombres se acercó con un folder de documentos. «Estos son los papeles de 20 hectáreas de tierra buena. Tierra con agua, con buenos minerales. Está a tu nombre. También aquí están los papeles de una casa en Guadalajara. Una casa decente, con 3 cuartos, con luz, con agua potable. También a tu nombre. Y una cuenta de banco con 500.000 pesos para que empieces tu negocio». Roberto miraba los documentos sin poder creerlo. «¿Qué negocio?» «El que tú quieras. Una tienda, un taller, lo que sea. Pero vas a dejar de trabajar en campos ajenos. Vas a trabajar para ti». «Señor Nemesio, yo no sé qué decir». «Di que sí. Di que aceptas. Di que por fin tu familia va a tener la vida que se merece». Lucía se acercó entonces. Tomó a Roberto del brazo. «¿Podemos hablar un momento?» Se alejaron unos pasos. Lucía habló en voz baja.
Roberto, esto es peligroso. Lo sé. Ese dinero, esa tierra, esa casa, todo viene con un precio. Lo sé. Y si aceptamos, vamos a estar en deuda con él para siempre. Roberto miró a sus hijos. Carlitos con los zapatos rotos. Ana con el vestido remendado 3 veces. Miró la choza de adobe donde vivían. 2 cuartos miserables donde su familia se apretaba cada noche. Miró sus propias manos destrozadas por el trabajo. ¿Y si no aceptamos?, preguntó. Seguimos aquí, en esta pobreza, trabajando hasta morir, viendo a nuestros hijos crecer sin oportunidades. Lucía no dijo nada. Ella también estaba pensando lo mismo. Tal vez, dijo Roberto finalmente, tal vez esta es nuestra única oportunidad de salir adelante. O tal vez es nuestra sentencia de muerte. Se miraron largamente. En los ojos del otro vieron años de lucha, años de hambre, años de ver a sus hijos pedir cosas que no podían darles. ¿Qué hacemos?, preguntó Roberto. Lucía respiró profundo. Aceptamos, pero le ponemos condiciones. Regresaron con Nemesio. Vamos a aceptar su ayuda, dijo Lucía con voz firme, pero con una condición. Nemesio levantó una ceja, sorprendido. No muchas personas le ponían condiciones. ¿Cuál? Que después de esto nunca más volvamos a verlo, que nos deje vivir en paz, que no nos pida favores, que no nos busque, que no nos meta en sus problemas. Hubo un silencio tenso. Los hombres armados miraron a Lucía con incredulidad. Nadie le hablaba así al jefe, pero Nemesio solo sonrió. Tienes agallas, mujer. Me gusta eso. ¿Acepta? Acepto. Después de hoy, nunca más nos volvemos a ver. Tienen mi palabra. ¿Y su palabra vale? Nemesio se quitó los lentes oscuros y miró a Lucía directamente a los ojos. Mi palabra es lo único que me queda de honor en este mundo de mierda. Así que sí, mi palabra vale. Roberto y Lucía se miraron. Habían tomado la decisión. Está bien, dijo Roberto. Aceptamos. Nemesio asintió satisfecho. Bien, mis hombres te van a ayudar a empacar todo. Hoy mismo se van a Guadalajara. La casa ya está lista. Los papeles ya están a su nombre. Solo tienen que firmar aquí y aquí. Roberto firmó con mano temblorosa. Nunca había firmado algo tan importante. Ni siquiera tenía acta de matrimonio con Lucía, porque nunca habían tenido dinero para casarse por el civil. Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino. Los hombres de Nemesio empacaron todas las pertenencias de la familia. No tenían mucho. Ropa, algunos trastes, las cobijas, las pocas herramientas de Roberto. Todo ocupó en 2 cajas. 6 años de vida en el rincón cabían en 2 cajas de cartón. Los vecinos salieron de sus casas al ver el movimiento. Se quedaron mirando desde lejos, asustados por las camionetas y los hombres armados, pero sin atreverse a acercarse. Doña Petra, la vecina más cercana, la única amiga de Lucía en el rincón, se acercó tímidamente. ¿Se van, comadre? Sí, comadre, nos vamos a la ciudad. ¿Y cuándo regresan? Lucía la abrazó. No vamos a regresar, comadrita. Ya nos toca algo mejor. Doña Petra tenía lágrimas en los ojos. Los voy a extrañar. Y nosotros a usted. Cuídese mucho. Subieron a una de las camionetas. Roberto, Lucía, Carlitos y Ana. Era la primera vez que los niños se subían a un vehículo tan lujoso. Carlitos tocaba todo con fascinación. Ana estaba pegada a su madre, asustada por todos los hombres con armas. Nemesio se acercó a la ventana. Roberto, en la casa van a encontrar todo lo que necesitan. Muebles, refrigerador, televisión, todo. También hay un sobre en la mesa de la cocina con efectivo para los primeros meses. Úsenlo bien. Gracias, señor,
De verdad, no sé cómo agradecerle. Ya me agradeciste. Hace 6 años cuando no me entregaste por 100.000 pesos. Las camionetas arrancaron. Roberto volteó a ver por última vez su choza de adobe, el lugar donde había nacido, donde habían nacido sus hijos, donde había pasado toda su vida. Se sentía extraño dejarlo todo así de repente, sin despedirse realmente, pero también sentía esperanza. Por primera vez en su vida, sentía que tenía un futuro. El viaje a Guadalajara duró 4 horas. Los niños se durmieron en el camino. Lucía apretaba la mano de Roberto sin decir palabra. Ambos estaban pensando lo mismo. ¿Habían hecho lo correcto? ¿Realmente Nemesio iba a dejarlos en paz? ¿O esto era solo el comienzo de algo peor? Llegaron a la casa al atardecer. Estaba en una colonia de clase media. No era lujosa, pero comparada con su choza de adobe, era un palacio. 3 cuartos, 2 baños, cocina integral, sala, comedor. Tenía piso de loseta, paredes pintadas, ventanas con vidrios, puertas que cerraban bien. Los niños corrieron por toda la casa, gritando de emoción. «¡Papá! ¡Tengo mi propio cuarto!», gritó Carlitos. «¡Mira, mamá! ¡Hay agua caliente!», gritó Ana desde el baño. Roberto y Lucía se quedaron parados en la sala, todavía sin poder creer lo que estaba pasando. En la mesa de la cocina encontraron el sobre que Nemesio había mencionado. Adentro había 100.000 pesos en efectivo y una nota escrita a mano. «Roberto, usa este dinero para empezar. Compra herramientas, mercancía, lo que necesites, pero trabaja honestamente. Mantente lejos de mi mundo. Cuida a tu familia. Sé el hombre que yo nunca pude ser. N». Roberto guardó la nota. Esa noche durmieron por primera vez en camas de verdad. Colchones suaves, sábanas limpias, almohadas. Lucía lloró antes de dormirse. «¿Por qué lloras?», preguntó Roberto abrazándola. «Porque tengo miedo de que todo esto sea un sueño, de despertar mañana en nuestra choza con el petate en el piso. No es un sueño, mi amor, es real. ¿Y si él regresa? ¿Y si nos pide algo que no podamos darle?». Roberto no tenía respuesta para eso. Simplemente la abrazó más fuerte. Los primeros meses en Guadalajara fueron de adaptación. Roberto usó el dinero para comprar herramientas y abrir un pequeño taller de carpintería. Había aprendido el oficio de su padre. Comenzó haciendo muebles sencillos. Sillas, mesas, repisas. Los vendía baratos al principio para hacerse de clientes. Poco a poco, la gente empezó a conocer su trabajo. Era bueno, honesto, cumplido. Lucía consiguió trabajo en una tortillería. Ya no tenía que hacer las tortillas a mano. Ganaba un sueldo fijo cada semana. Los niños entraron a una escuela pública. Por primera vez en sus vidas, tenían uniformes nuevos, mochilas, útiles escolares. Carlitos resultó ser muy bueno en matemáticas. Ana descubrió que le gustaba dibujar. La vida era diferente, mejor. Tenían lo necesario y un poco más. No eran ricos, pero tampoco pobres. Eran normales. Y eso era más de lo que nunca habían soñado. Pasaron 3 años. Roberto ahora tenía un taller más grande. Había contratado a 2 ayudantes. Sus muebles se vendían bien. Había pagado todas las deudas que tenía. La cuenta del banco crecía lentamente, pero constantemente. Lucía había dejado la tortillería y ahora ayudaba a Roberto con la administración del negocio. Llevaba las cuentas, atendía clientes, hacía pedidos. Carlitos tenía 15 años y era uno de los mejores estudiantes de su escuela. Hablaba de ir a la universidad, de estudiar ingeniería. Ana tenía 12 y seguía dibujando. Sus maestros decían que tenía talento real. Roberto sentía que finalmente habían logrado escapar. Habían dejado atrás la pobreza, el rincón, toda aquella vida de miseria. Y Nemesio había cumplido su palabra.
Nunca más habían sabido de él. Ni una llamada, ni una visita, nada. Era como si nunca hubiera existido. Hasta que una noche de diciembre del 2022, alguien tocó la puerta de su casa. Roberto abrió. Afuera había 3 hombres jóvenes. Vestían ropa deportiva cara, tenis de marca, cadenas de oro. Tenían la mirada dura de gente que ha visto demasiada violencia demasiado joven. ¿Roberto Méndez?, preguntó el más alto. Sí, ¿quién pregunta? Venimos de parte del jefe. El estómago de Roberto se revolvió. ¿Qué jefe? El que te dio esta casa, el que te dio tu negocio, el que te sacó de la mierda. Roberto sintió que todo el mundo se derrumbaba. Él dijo que no iba a volver. Dijo que nos iba a dejar en paz. El hombre sonrió. No era una sonrisa amable. Las cosas cambiaron. Él tiene problemas, problemas grandes, y necesita ayuda de gente en la que puede confiar. Yo no sé hacer nada. Soy carpintero nada más. No necesitamos que hagas nada complicado. Solo necesitamos que guardes unas cosas en tu taller por un tiempo. Roberto sabía exactamente de qué estaban hablando. No puedo. Tengo hijos. Tengo un negocio honesto. Ese negocio existe gracias al jefe. Esta casa existe gracias al jefe. Tu vida existe gracias al jefe. Él dijo que después de ayudarnos no nos iba a molestar. El hombre se acercó más. Su voz se volvió fría. Yo no estaba ahí cuando él dijo eso. Yo solo sigo órdenes. Y las órdenes son que tú vas a ayudar. ¿Y si me niego?, preguntó Roberto, aunque ya sabía la respuesta. El hombre no dijo nada. Solo miró hacia adentro de la casa donde Lucía y los niños estaban cenando. La amenaza era clara. Mañana en la noche vamos a llegar con las cajas. Tú las recibes, las guardas en tu taller, te olvidas de que existen. En 2 semanas venimos por ellas. Y después te dejamos en paz, por ahora. Los hombres se fueron. Roberto cerró la puerta y se quedó recargado contra ella, respirando agitadamente. Lucía salió de la cocina. ¿Quiénes eran? Problemas que creíamos que habíamos dejado atrás. Le contó todo. Lucía se puso pálida. No podemos aceptar. Tenemos que irnos. ¿A dónde? Él nos va a encontrar donde sea. Si nos dio esta casa, si nos dio todo, es porque sabe exactamente dónde estamos en todo momento. Entonces vamos a la policía. Roberto la miró como si estuviera loca. ¿La policía? ¿En Jalisco? La mitad trabajan para él. Si vamos con ellos, estamos muertos. Lucía se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. Entonces no tenemos salida. No tenemos salida. Esa noche, Roberto no durmió. Se quedó sentado en la sala pensando en cómo habían llegado a esto. Había creído que al aceptar la ayuda de Nemesio, al mudarse a Guadalajara, al empezar de nuevo, habían cerrado ese capítulo. Pero se había equivocado. Las deudas con gente como Nemesio nunca se terminan de pagar. A la noche siguiente, como habían prometido, llegó una camioneta al taller. Eran las 10 de la noche. Roberto ya había mandado a casa a sus ayudantes. Bajaron 4 hombres con 6 cajas grandes de cartón selladas con cinta. ¿Dónde las ponemos? Allá atrás, dijo Roberto señalando un cuarto de almacén. Los hombres acomodaron las cajas rápidamente. Roberto no preguntó qué había adentro. No quería saber. En 2 semanas venimos por ellas. No las abras, no las muevas, no le digas a nadie que están aquí. Roberto asintió. Los hombres se fueron. Roberto se quedó mirando las cajas en su almacén. 6 cajas que podían destruir todo lo que había construido. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto vivió en un estado constante de ansiedad. Cada vez que llegaba un cliente al taller, temía que fueran policías o militares. Cada vez que escuchaba sirenas en la calle, su corazón se aceleraba.
Las cajas estaban ahí, en su almacén, como bombas de tiempo. Carlitos notó el cambio en su padre. «Papá, ¿estás bien? ¿Te ves preocupado?» «Estoy bien, hijo. Solo problemas del trabajo». «¿Problemas de dinero?» «No, mijo. Otro tipo de problemas». Carlitos lo miró con esos ojos inteligentes que siempre veían más de lo que Roberto quisiera. «¿Tiene que ver con aquel señor que nos ayudó hace años?» Roberto se sorprendió. «¿Qué sabes de eso?» «No soy tonto, papá. Yo tenía 12 años cuando nos mudamos. Recuerdo las camionetas, los hombres armados, todo. Nunca pregunté porque sabía que era mejor no saber. Pero siempre supe que todo esto», señaló alrededor, «venía con un precio». Roberto sintió una mezcla de orgullo y tristeza. Su hijo había crecido. Ya no era el niño inocente del rincón. «Sí, tiene que ver con eso. ¿Estamos en peligro?» La honestidad en los ojos de su hijo merecía honestidad. «Tal vez, no lo sé. ¿Qué vamos a hacer?» «Lo que tengo que hacer. Y después vamos a rezar para que nos dejen en paz». Exactamente 2 semanas después, los hombres regresaron por las cajas. Las sacaron rápidamente, las subieron a la camioneta y se fueron sin decir palabra. Roberto sintió un alivio enorme. Había terminado. Las cajas se habían ido. Nadie había descubierto nada. Pasaron 2 meses de tranquilidad. Roberto empezó a relajarse otra vez. Pensó que tal vez esta vez sí era la última. Tal vez ya había pagado su deuda. Hasta que una mañana, mientras abría el taller, encontró un sobre amarillo pegado en la puerta. Adentro había una foto de Ana saliendo de su escuela. En la parte de atrás del sobre, escrito con marcador negro, decía: «Necesitamos hablar. Hoy, 8 p.m., misma dirección». Roberto sintió que las piernas le flaqueaban. No solo lo estaban vigilando a él, estaban vigilando a su familia, a su hija de 12 años. La amenaza era clara. A las 8 de la noche, Roberto llegó a la dirección indicada. Era una casa en las afueras de Guadalajara, en una zona industrial abandonada. Había 2 camionetas afuera y varios hombres armados vigilando. Lo hicieron pasar. Adentro, sentado en una silla de plástico, estaba el mismo hombre alto que había ido a su casa la primera vez. «Siéntate, Roberto». Roberto se sentó. Sus manos temblaban. «¿Por qué tienen fotos de mi hija?» El hombre encendió un cigarro. «Para que entiendas que hablamos en serio. Ya hice lo que me pidieron. Guardé las cajas. Nadie supo nada. Y lo hiciste bien. Por eso te vamos a seguir usando». Roberto sintió que el mundo se cerraba alrededor de él. «Me dijeron que era solo una vez». «Te mentimos. Resulta que eres perfecto para lo que necesitamos. Un carpintero respetado, con negocio establecido, sin antecedentes. Nadie sospecha de ti. No voy a seguir haciendo esto. Tienen que buscar a alguien más». El hombre se levantó y se acercó a Roberto. Su voz era tranquila pero helada. «¿Sabes qué tan bonita es tu hija, Ana? 12 años. Una edad peligrosa. Hay mucha gente mala en esta ciudad. Cosas horribles les pasan a las niñas que no tienen protección». La sangre de Roberto se congeló. La amenaza era explícita. «Pero tú tienes suerte», continuó el hombre. «Tienes nuestra protección. Mientras sigas cooperando, tu familia está segura. Tu hija puede ir a la escuela tranquila. Tu hijo puede estudiar sin preocupaciones. Tu esposa puede caminar por la calle sin miedo. Pero si decides no cooperar, si decides ser héroe, esa protección desaparece». Roberto apretó los puños. Cada fibra de su ser quería golpear a ese hombre, quería gritar, quería pelear, pero sabía que era inútil. Estaba atrapado. «¿Qué quieren que haga?» «Lo mismo. De vez en cuando vamos a llevar cajas a tu taller.
Tú las guardas, no preguntas, no dices nada. Cuando las recojan, te olvidas de que existieron. ¿Por cuánto tiempo? El hombre sonrió. El tiempo que sea necesario. Roberto salió de esa casa sintiendo que acababa de vender su alma. Llegó a su hogar y encontró a su familia cenando normalmente. Lucía lo miró y supo inmediatamente que algo malo había pasado. Más tarde, cuando los niños se fueron a dormir, Roberto le contó todo. Lucía se quedó en silencio largo rato. «Nos tenemos que ir», dijo finalmente. «No podemos irnos, nos van a encontrar». «Entonces peleamos. Vamos con las autoridades». «Las autoridades no nos van a proteger, ya lo sabes». «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí siendo sus esclavos?» Roberto no tenía respuesta. Durante los siguientes 6 meses, Roberto se convirtió en lo que nunca quiso ser, un cómplice. Cada 2 o 3 semanas llegaban cajas a su taller. Él las guardaba sin mirar, sin preguntar. Días después venían a recogerlas. Vivía con el terror constante de que la policía descubriera algo. Su negocio empezó a sufrir. No podía concentrarse en el trabajo. Cometía errores. Los pedidos se atrasaban. Los clientes se quejaban. Lucía veía cómo su esposo se consumía. El hombre alegre y trabajador que había sido se estaba convirtiendo en una sombra. Dormía mal, comía poco, estaba siempre tenso. «No podemos seguir así», le dijo una noche. «No tenemos opción». «Siempre hay opción, Roberto». «¿Cuál? Dime, ¿cuál opción tenemos que no termine con nosotros muertos o nuestros hijos secuestrados?» Lucía no pudo responder. Una tarde de julio, mientras Roberto trabajaba en el taller, llegó la policía. 3 patrullas, 6 policías, un comandante con cara de pocos amigos. «¿Roberto Méndez?» «Sí, señor». «Tenemos una orden de inspección. Recibimos una denuncia anónima de que almacena material ilegal». El corazón de Roberto casi se detiene. Había 3 cajas en el almacén. Las habían dejado 2 días antes. Vendrían por ellas en 5 días más. «Adelante, comandante. Pueden revisar lo que quieran». No tenía opción. Si se negaba, sería peor. Los policías comenzaron a revisar el taller. Abrían cajones, movían muebles, revisaban cada rincón. Roberto rezaba en silencio. Se acercaban al almacén. El comandante abrió la puerta. Roberto cerró los ojos esperando lo peor. Los policías entraron, revisaron todo, movieron las cajas de herramientas, los tablones de madera, las latas de barniz, pero no tocaron las 3 cajas de cartón que estaban en la esquina. Era como si no las vieran. Después de 20 minutos, salieron. «Todo en orden», dijo el comandante. Roberto no entendía. «¿Ya terminaron?» «Sí, no hay nada ilegal aquí. Disculpe las molestias». Las patrullas se fueron. Roberto se quedó temblando. Fue al almacén y miró las 3 cajas que los policías habían ignorado completamente. Entonces entendió. Inspección había sido un mensaje, un recordatorio de quien realmente controlaba las cosas. Los policías no las habían tocado porque tenían órdenes de no tocarlas. El poder de Nemesio llegaba incluso a la policía. Esa noche Roberto tomó una decisión. No podía seguir así. No podía vivir con ese miedo constante. No podía ver a su familia destruirse poco a poco. Tenía que hacer algo. Sacó la Biblia de Lucía. Ahí seguía guardada la tarjeta que Nemesio le había dado 9 años atrás. El número de teléfono todavía estaba legible. Durante 3 días, Roberto tuvo la tarjeta en su bolsillo sin atreverse a marcar. ¿Qué le iba a decir? ¿Que sus propios hombres lo estaban extorsionando? ¿Que la promesa de dejarlo en paz había sido una mentira? Finalmente, una noche, después de que otra caja llegara al taller, Roberto marcó el número. Sonó 5 veces. Una voz de hombre contestó.
¿Quién habla? Me llamo Roberto Méndez. Conozco a Nemesio. Hubo un silencio. ¿De qué? De hace 9 años. Él me dijo que si necesitaba ayuda, marcara este número. Espera. Se escucharon voces apagadas del otro lado. Luego, una voz diferente. Una voz que Roberto reconoció inmediatamente. Era Nemesio. ¿Roberto? Sí, señor. ¿Qué pasó? Dije que no te iba a molestar. No es usted, señor. Son sus hombres. Me están obligando a guardar cajas en mi taller. Me amenazaron con mi familia, con mi hija. Hubo un silencio largo. Cuando Nemesio habló, su voz tenía un filo peligroso. ¿Quiénes? No sé sus nombres. Un hombre alto, como de 30 años, cicatriz en la ceja izquierda. Ya sé quién es. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? 7 meses. Nemesio soltó una maldición. Yo no di esa orden. Te di mi palabra de que te iba a dejar en paz y mi palabra vale. ¿Qué hago, señor? Estoy desesperado. No hagas nada. Yo me encargo. Mañana nadie te va a volver a molestar. ¿De verdad? Tienes mi palabra, y esta vez te la voy a cumplir aunque tenga que matar a mi propia gente. La llamada se cortó. Roberto no supo si sentirse aliviado o más asustado. Había invocado al diablo para salvarse de sus demonios. A la mañana siguiente, mientras Roberto abría el taller, llegó una camioneta. Se tensó pensando que venían más cajas. Pero no. Bajaron 2 hombres diferentes. Traían las 3 cajas que estaban en el almacén. Venimos por esto, dijeron. El jefe dice que ya no te vamos a molestar. ¿El jefe? El mero jefe. Dice que le pidas disculpas, que algunos pendejos se pasaron de listos y ya no trabajan con nosotros. Roberto entendió lo que significaba. Ya no trabajan con nosotros. Se llevaron las cajas y se fueron. Roberto nunca más volvió a verlos. Pasaron las semanas. Nadie más llegó con cajas. Nadie más lo amenazó. Su vida lentamente regresó a la normalidad. El taller volvió a funcionar bien. Los pedidos se recuperaron. Lucía y los niños notaron el cambio. Roberto volvía a sonreír, volvía a dormir bien. ¿Qué pasó?, le preguntó Lucía una noche. Se acabó. Hablé con él. Se encargó del problema. Lucía lo abrazó y lloró de alivio. Pasaron 2 años más. Roberto ahora tenía 40 años. Su negocio crecía bien. Carlitos estaba en la preparatoria, era el mejor de su clase. Ana dibujaba mejor que nunca. Ganó un concurso estatal de arte. Lucía y Roberto habían logrado darles a sus hijos lo que nunca tuvieron: educación, oportunidades, futuro. Pero Roberto nunca olvidó la lección. Nunca olvidó que todo lo que tenían existía, porque un día ayudó a un hombre herido sin saber quién era. Nunca olvidó que ese acto de compasión lo había atado para siempre a un mundo del que nunca podría escapar completamente. Una noche, mientras cenaban en familia, Ana preguntó algo que dejó a Roberto sin palabras. «Papá, ¿es cierto que conociste a El Mencho?» Roberto dejó de masticar. Lucía se puso pálida. Carlitos miró a su hermana sorprendido. «¿Quién te dijo eso?», preguntó Roberto. «Una niña en la escuela. Dijo que su papá es policía y que tiene un archivo con información de gente que ha tenido contacto con narcos. Dijo que tu nombre estaba ahí». Roberto sintió que todo el mundo se detenía. «Ana, ¿le dijiste algo a esa niña?», preguntó Lucía con voz tensa. «No, mamá, solo le dije que se equivocaba. Pero es cierto». Roberto y Lucía se miraron. Habían protegido a sus hijos de la verdad durante todos esos años. Pero ya no eran niños. Carlitos tenía 17, Ana 14. Merecían saber. «Sí», dijo Roberto finalmente. «Es cierto». Les contó todo. La noche de la tormenta, el hombre herido, las 3 días que pasó en su casa.
el dinero, la tarjeta. Cómo años después ese hombre regresó y les dio la casa, la tierra, el dinero para empezar. Les contó sobre las cajas, las amenazas, la llamada que hizo. Les contó todo, excepto los detalles más oscuros, los más peligrosos. Cuando terminó, el silencio en la mesa era pesado. Carlitos fue el primero en hablar. Entonces, todo lo que tenemos viene de dinero sucio. No, respondió Roberto firmemente. Todo lo que tenemos viene de mi trabajo. Sí, él nos dio el empujón inicial. Pero yo levanté el negocio con mis manos. Tu madre trabajó duro. Nosotros construimos esto. Pero la base era de él, insistió Carlitos. Estamos viviendo en una casa comprada con dinero del narco. Era verdad. Roberto no podía negarlo. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que rechazara la ayuda? ¿Que los dejara crecer en la pobreza donde yo crecí? Podrías haber encontrado otra forma. No había otra forma, hijo. Créeme que si la hubiera, la habría tomado. Ana, más práctica, preguntó. ¿Estamos en peligro? No, respondió Roberto. Eso se acabó hace 2 años. ¿Cómo sabes que no va a regresar? Porque él cumplió su palabra, me dejó en paz. ¿Y si no la cumple? Roberto no tenía respuesta para eso. Los siguientes días fueron tensos en la casa. Carlitos estaba enojado. Se sentía traicionado, sucio por asociación. Dejó de hablar con su padre. Ana, más joven, lo asimiló mejor. Entendía que sus padres habían hecho lo necesario para sobrevivir. Una tarde, Carlitos llegó a casa con una determinación en los ojos que Roberto no le había visto antes. «Papá, necesito hablar contigo». Se sentaron en la sala. «Decidí que voy a estudiar», dijo Carlitos. «¿Qué?» «Derecho. Voy a ser abogado». Roberto sonrió. «Eso es excelente, hijo». «No cualquier abogado. Quiero trabajar contra el crimen organizado. Quiero ser fiscal, procurador, lo que sea necesario para combatir a gente como él». La sonrisa de Roberto se congeló. «Carlitos, eso es peligroso». «No me importa. Si nuestra familia está manchada por esto, yo voy a limpiar ese nombre. Voy a dedicar mi vida a deshacer el daño que gente como él hace». Roberto sintió una mezcla de orgullo y terror. «Hijo, si haces eso, te vas a convertir en su enemigo». «Ya lo soy, papá. Desde el momento en que nos obligó a tomar su ayuda, todos nos convertimos en sus enemigos. La diferencia es que yo voy a hacer algo al respecto». Roberto abrazó a su hijo. Sabía que no podía detenerlo. Carlitos tenía esa misma determinación que él había tenido cuando decidió mantener a su familia a cualquier costo. Pasaron 3 años más. Carlitos entró a la universidad a estudiar Derecho. Era brillante, apasionado. Sus profesores decían que sería un gran abogado. Ana seguía dibujando y ahora también estudiaba. Quería ser diseñadora gráfica. Roberto y Lucía envejecían juntos, viendo a sus hijos convertirse en personas de bien. Un día de octubre del 2025, Roberto estaba en su taller cuando escuchó las noticias en la radio. Fuerzas especiales mexicanas y estadounidenses realizaron un operativo conjunto en Jalisco. Se reporta la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG. El operativo dejó 3 muertos y varios heridos. El Mencho será extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta múltiples cargos. Roberto se quedó paralizado escuchando la radio. Después de tantos años, finalmente habían capturado al hombre que cambió su vida. No sabía cómo sentirse, aliviado, triste, asustado. Esa noche vio las imágenes en la televisión. Nemesio, esposado, siendo subido a un helicóptero. Se veía más viejo, más cansado. Ya no era el hombre herido que había encontrado en el camino, ni el hombre poderoso que les había dado una nueva vida. Era solo un hombre derrotado. «¿Estás bien?», preguntó Lucía. «Sí».
Solo es raro ver el final de todo esto. ¿Crees que ahora sí se acabó? Sí, ahora sí. Se abrazaron. Después de 12 años, el fantasma que los había perseguido finalmente había sido capturado. 2 semanas después de la captura de Nemesio, Roberto recibió una carta. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano en el sobre. Adentro había una sola hoja de papel. La letra era clara, firme. Roberto, cuando leas esto, ya estaré encerrado para siempre. Nunca voy a salir de prisión. Voy a morir entre rejas. Está bien, es lo que merezco por todo lo que hice. Pero antes de que me pudran en una celda, quiero que sepas algo. Aquella noche en las montañas, cuando me encontraste herido, estaba listo para morir. Había perdido mucha sangre, estaba solo, perseguido. Iba a dejarme morir ahí en el lodo. Pero tú llegaste. Un campesino pobre, que no tenía nada, me dio todo lo que tenía. Tu comida, tu casa, tu familia, tu seguridad. No me preguntaste quién era, no me juzgaste, solo me ayudaste porque era un ser humano que necesitaba ayuda. Esa noche me recordaste que todavía existía bondad en el mundo, que no todo estaba podrido, que no todos eran como yo. Sé que te compliqué la vida, sé que mis hombres te causaron problemas, sé que hay noches en que maldices el día que me conociste. Lo entiendo, pero también quiero que sepas que sin tu ayuda, sin esos 3 días en tu casa, yo habría muerto. Y aunque mi vida ha sido una mancha en este mundo, también hice algunas cosas buenas. Protegí a algunas familias, ayudé a algunos pueblos. No es suficiente para balancear todo el mal, pero es algo. Tus hijos van a hacer grandes cosas. Tu hijo va a ser abogado. Tu hija va a ser artista. Van a ser todo lo que tú y yo nunca pudimos ser. Personas de bien. Y eso es gracias a ti, porque tuviste el valor de ayudar a un desconocido cuando nadie más lo habría hecho, porque trabajaste duro, porque fuiste honesto. No me agradezcas por la casa o el dinero. Yo te agradezco a ti por recordarme qué se siente ser humano, aunque sea por 3 días. Cuida a tu familia. Vive bien. Olvídate de mí. Nemesio. Roberto leyó la carta 3 veces. Luego la quemó en el fogón de su cocina. Vio cómo las cenizas volaban por la ventana, llevándose con ellas el último vínculo con aquel pasado. Hoy, en el 2025, Roberto tiene 43 años. Su negocio de carpintería es próspero. Tiene 5 empleados. Sus muebles se venden en toda Guadalajara. Carlitos tiene 20 años y está en 3er año de Derecho. Es voluntario en una organización que ayuda a víctimas del narcotráfico. Ana tiene 17 y acaba de ganar una beca para estudiar diseño en la universidad. Lucía y Roberto envejecen juntos, tranquilos, orgullosos de lo que lograron. A veces, cuando Roberto camina por las calles de Guadalajara, se pregunta qué habría pasado si aquella noche de tormenta hubiera seguido de largo. Si hubiera ignorado los gemidos del hombre herido en el lodo. Su vida habría sido más simple, más pobre, pero más simple. Pero entonces mira a sus hijos. Ve a Carlitos estudiando para ser el abogado que combatirá lo que Nemesio representaba. Ve a Ana dibujando sus sueños en papel. Ve a Lucía sonriendo sin el peso del hambre y la miseria. Y entiende que todo tuvo un propósito. Que aquel acto de compasión, aunque trajo complicaciones, también trajo salvación. No para Nemesio, para él nunca hubo salvación. Pero para Roberto y su familia, sí. Porque esa es la verdad que Roberto aprendió. En el mundo del narco no existen los favores inocentes. Cada acto de bondad tiene un precio. Cada deuda se cobra con intereses. Pero también aprendió que el amor de una familia, el trabajo honesto y la determinación de ser mejor pueden transformar incluso el dinero más sucio
en algo limpio. Puede convertir la ayuda de un criminal en la educación de un futuro abogado. Puede transformar una noche de tormenta en toda una vida de esperanza. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete. Porque estas son las historias reales del México profundo, donde la bondad y la maldad se entrelazan, donde un campesino pobre puede salvar al criminal más buscado, y donde ese mismo criminal, años después, puede salvar a ese campesino de la pobreza. Historias de decisiones imposibles, de consecuencias impredecibles y de familias que sobreviven a pesar de todo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Roberto? Déjamelo en los comentarios.